Hola a todos, ¿cómo están? Andaba viendo otro lado que no era la cámara. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión, en esta transmisión de los códigos del multiverso, vamos a platicarles acerca de un tema pues bastante interesante que se abre a muchísimas posibilidades, tiene muchísimas interpretaciones y pues un gran misterio que es ni más ni menos el Castillo de Coral. Pero bueno, antes de comenzar me presento y los saludo. Soy Iván Donaldson Videoblogs e Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lein Alejandro de Camino a la Gnosis. Y pues en esta ocasión, como les decimos, vamos a hablar de el misterioso Castillo de Coral que se encuentra en Estados Unidos, en Miami, Florida, ¿no? En Miami, Florida. Eh, y bueno, una construcción bastante inusual que ha llamado la atención de muchísimas personas a lo largo de muchos años y que todos aquellos que se llamen o que se dignen de llamarse investigadores del misterio forzosamente tienen que conocer o haberse topado con esta misteriosa construcción, mi querido Lenin, mi querido Richard, un verdadero misterio, ¿no? Misterio ahí. Sí, es un tema interesante. Realmente se maneja todo el misterio porque pues, la construcción fue hecha por una persona que se llamaba Edward Leeds-Kalnin, El buen Edward. el buen Ed, De origen lituano. de origen lituano. Sí, ¿Se dice y lituanes? lituanés, ¿Sí? pues puede ser. Letón, luego le pone lechón. Lechón. Ajá. Letón. Este, y el detalle de él es que pues, se maneja mucho misterio alrededor de su vida, ¿no? Para empezar, pues como decimos, nació en Letonia, y nació en una familia pobre y nada más pudo cursar hasta el cuarto de primaria. Y para que hablemos del tema, o sea, una persona que estudió el cuarto de primaria y que hizo un castillo, como decías, un castillo de coral, que se dice que es el nuevo Stonehenge. Ya iremos platicando por qué se le dice el nuevo Stonehenge, pero pues sí llama la atención que alguien así haya construido algo tan impresionante, que sí, los invitamos a que vean las fotos, las imágenes. De hecho es un lugar que se puede visitar actualmente como museo. Y el detalle de él, bueno, para contarles un poquito cómo es su historia, él estaba en Letonia, como decimos, no estudió mucho, no se sabe qué hacía en Letonia, pero lo que sucedió es que él se iba a casar, estaba muy enamorado a la edad de 26 años, se iba a casar con una mujer llamada Agnes, que era su gran amor. La famosa chamacona de 16 De años. 16 años, exactamente. Le llevaba 10 años de edad y estaba como muy enamorado. Porque esta historia también se cuenta un poquito como si fuera, yo la comparo como con el Taj Mahal. De hecho parece como un cuento, Como ¿no? un cuento. Toda la historia parece un cuento con castillo, princesa y Sí. todo el paquete incluido. Tiene drama, tiene alegría, todo, tiene... sí. Okay, Magia. sí. Y entonces ella ya están muy enamorados todos, se dice que ya iba a llegar el día de la boda y unos días antes de la boda cancelan. La boda ella la cancela y parece que es un golpe muy duro para él. Se hablan muchos motivos de haberla cancelado, pero bueno, a final de cuentas por X o Y situación se dio y se dio la cancelación. Y entonces él se deprime mucho y se dice que por ese motivo se va de Letonia y se va a vivir a Estados Unidos, no es cierto, a Canadá. Está en Canadá trabajando como leñador. Que ahí es un punto importante porque muchos dicen que en esas épocas y como leñador, allí en Canadá, aprende muchas técnicas para cargar cosas muy pesadas y Claro. técnicas con los troncos y demás para poder pues, realizar esta obra tan extraña, ¿no? ¿Sí? Pero algo curioso, bueno, él le pasa que le da tuberculosis por los climas fríos, porque estuvo en Canadá y en la parte norte de Estados Unidos. Entonces son climas muy fríos, le da tuberculosis y por eso él decide cambiarse a Florida. Ujú. Se va a Florida. Que era un mejor ambiente, Era que un le iba a mejor ser mejor para su ambiente, tuberculosis, sí. que de hacerle le iba a hacer y así. Sí. Pero también dicen que el terreno donde escogió cimentar su vivienda no lo escogió al azar, ¿no? Sino que también Sí, ahí es lo que se dice. había muchas cosas, muchas razones muy interesantes por las que escogió ese terreno en particular. En primero, porque después se mudó. Después se mudó. Así Sí, es. sí, de hecho, se dice que, digo, para manejarlo, que, bueno, para empezar, Florida está en la parte del Triángulo de las Bermudas. Y además de eso, se dice que hay un vórtex, una espiral de energía muy fuerte en la zona que él escogió, Ujú. que por eso la escogió ahí.
Entonces, cuando tienes enfermedad de tuberculosis, y es importante entender que estamos hablando de una persona que medía alrededor de unos 60 Sí, y que sí. pesaba 50 kilos, o sea, Flaquito, estaba flaquito. flaquito. Entonces, y además enfermo de tuberculosis, llega y compra un pequeño terreno, como lo decías, y ahí empieza a construir esto, que es el castillo de Coral, que para ponerlos un poquito en contexto, pues empieza a construir con piedras, bueno, toma el coral más bien de ahí mismo que estaba en esa zona, en ese terreno, y de eso mismo él empieza a construir bloques muy grandes, megalíticos, que solamente podemos comparar con los que hacían las antiguas culturas que todavía desconocemos. ¿No? Desde Stonehenge Inclusive hasta... está comparado con la proeza de las pirámides de Egipto, ¿no? Claro. La misma técnica con la que construyeron las pirámides. Y algunas de los templos de Perú, ¿no? Sí, Los y templos de Perú. Perú, Machu Picchu. toda esta cuestión megalítica y estos bloques que eran pesadísimos, ¿no? De los Exactamente. que, 30 los que tiene. toneladas, 15 toneladas, 9 y así. Sí. Cada una. Y aquí el misterio que envuelve todo esto es que este señor Edward, como les comenta Lenin y Richard, el misterio es cómo él pudo haberlo hecho si no tenía tanto dinero como para andar teniendo millones o miles de empleados ahí trabajando. Y cómo le pudo haber hecho primero para construirlo, poner las piedras en ciertas posiciones que necesitarías unas grúas muy especiales, y después cómo lo transportó a la segunda ubicación. dirección. Ajá. Ujú. Entonces ese es como pues parte del misterio que lo envuelve. Para poder entenderlo, pues muchas personas han intentado, como lo estamos haciendo, tratar de dilucidar, ¿no? O de desnudar quién era este señor llamado Edward, y si tenía si hay alguna afiliación o una explicación a la misma masonería o a órdenes ocultas. Inclusive se ha llegado a pensar que le ayudaron extraterrestres, ¿no? Hay una Sí, teoría todo, también que todo dice hay. eso, ¿no? Inclusive en su misma forma de ser y como lo describen sus vecinos, lo describían como una persona muy sociable, como que era muy buena onda y siempre platicaba bien con todos, pero al mismo tiempo era muy hermético con las cuestiones que tenían que ver con sus métodos de construcción, y sobre todo que también mencionan que todo lo que hacía en el castillo lo hacía de noche, nunca construía durante el día, Sí, claro. ¿no? Eso llama la atención. Y además, digo, la parte romántica que dice que él construyó este castillo En honor a en esta honor chica. a esta chica, claro, y que pues era para que algún día a lo mejor ella pudiera ver Ese este portento. castillo y lo que se perdió, ¿no? De lo que pudo haber sido para ella. Sí. Lo que nunca ocurrió. Lo que Sí, nunca lo que nunca ocurrió. ocurrió. Entonces, como decimos, empezó a construir todo esto, empieza a hacer varias cosas muy interesantes dentro de todo el castillo, varias construcciones que tienen que ver con alineaciones, que también eso es bien importante. O sea, Alineaciones Con con las las estrellas. estrellas. o sea, el castillo tiene alineaciones con el mapa estelar, ¿no? Con la bóveda celeste. Y también está colocado en algo que se conoce como líneas Ley, que son líneas energéticas o geomagnéticas que también coinciden con Stonehenge, con la Gran Pirámide, con Teotihuacán aquí en México. Y se cree que estas líneas de energía, pues es eso, ¿no? Contienen una energía que si sabes cómo, puedes usarla, ¿no? Entonces, digamos que Edward, no sabemos si aprovecha este conocimiento para poder construir el castillo, o es parte de este mismo misterio que él quería implementar, ¿no? O con algún propósito, pues, misterioso, ¿no? Claro. Sí, y estamos hablando de una época también, para ponerlos en contexto. O sea, él nace en 1887 y cuando llega a Estados Unidos, pues estamos hablando de los 20 más o menos. Que es un poco contemporáneo a Tesla, ¿no? O es totalmente contemporáneo. Eso sería sí, padre también. platicarlo. A ver, al rato podemos. Ujú. Se dice que a lo mejor conocía a Tesla. Sí. Aunque Tesla, más o menos, cuando llega a Estados Unidos y ya empieza a construir todo el castillo, se dice que tenía como 50 años. 50 y tantos. Sí. 50 y tantos años. Entonces, puede ser que hayan coincidido. Lo que sí coinciden mucho pues son las teorías que él desarrolló para construir todo esto, ¿no? Que eran como los científicos que hablaban de una energía libre, y que coincide mucho con todo lo que decía Tesla. Y lo que pasa con él es que, bueno, está construyendo todo esto, abre un museo donde invitaba a la gente a que conocieran el castillo, les cobraba 10 centavos, me Sí, parece. sí. Y ahí pueden ver videos, incluso tú nos mandaste un video muy bueno donde se ve ahí la gente ahí muy divertida ahí
disfrutando del lugar, porque también es muy Parece bonito. como un comercial de bronceadores. Sí, o de los picapiedra en el futuro o algo así. Y además toda la gente está meciéndose porque los hacía de una forma los sillones que se Sí, pueden mecer. las piedras pesan creo que 3 toneladas y Y con se el mueven. dedo se mueven. Ah, sí, de hecho hay un niño que abre la puerta principal que es una bloque. es un bloque gigante, y además Es uno de los misterios también del castillo, ¿no? sí, Esa puerta. creo que pesa 30 toneladas. La algo puerta así. 9, la pura puerta- puerta, la que se movía, pesa 9. 9 toneladas. Pero se ve muy chistoso cómo llega un niño y con un dedo así. Esa para atravesarlo. puerta, ese dato curioso, esa puerta nadie sabía cómo lo había logrado. Y como les dice aquí mis compañeros, efectivamente era una puerta giratoria. Bueno, es una puerta giratoria que pues nadie sabía cómo funcionaba. Que es exactamente un niño con su dedito, simplemente así un poquito de fuerza. Así haga de Podía- cuenta que esta es la puerta. y así, ¿no? Y podía girarla, pero lo chistoso de esto es que esa puerta se avería, ¿no? Tiene un problema. Y entonces las autoridades y los dueños actuales del parque o del castillo de Coral dicen, pues muy fácil, vamos a contratar a una empresa que se dedique a estas cosas y que nos arregle la puerta, ¿no? Cuando la empresa llega con la tecnología actual y todo lo que pues, conocemos en la actualidad, no puede repararla y dice que no entiende cómo funcionaba el mecanismo, que era un mecanismo perfecto, y la puerta ahorita en este momento ya está anulada, ¿no? Ya no puede puede. funcionar. De hecho, una vez que la intentan reparar, llevan una grúa que creo que es para 60 toneladas o una cosa así, que también es de las primeras veces en las que se cuestionan también cómo fue posible que un solo hombre haya puesto en equilibrio una piedra de ese tamaño para poder controlar su centro de gravedad, el eje de gravitación de la misma piedra, lograrla poner en esa posición vertical, ponerla encima Ensamblada. de un sistema que de hecho era un perno de un Forte, creo, de un automóvil, que estaba abajo. Y lo que vieron cuando removieron la piedra, que aparte les costó un chorro de trabajo levantarla con la grúa, cuando remueven la piedra se dan cuenta de que abajo hay otra piedra en forma como de pastel, una piedra así circular como de pastel, cuya procedencia se desconoce porque el material no existe aquí en la Tierra, pero que tampoco es un meteorito. Así, que se así cree que nada es- más. Puede ser un meteorito, pero de todos modos no se sabe No bien se sabe qué es, o exactamente sea, esa piedra de dónde viene. El problema aquí también al que nos enfrentamos es que hay muchas personas que quieren decir que fue muy fácil y que él simplemente sabía cómo lograrlo, y que realmente no es ningún misterio. Existen otros que también creemos que exageran y hablan de que extraterrestres le ayudaron y todo este rollo. Y creemos que a lo mejor puede haber un punto de equilibrio, un punto medio, como siempre, en la historia, pero eso al final es algo que cada uno de ustedes pues decidirá, ¿no? Y también cada uno de nosotros. Pero, pues sí es muy curioso cómo logró hacerlo. Lo que yo me pregunto siempre que veo este tipo de cosas, ahorita nos comentas lo del granjero que lo atacó, ¿no? Sí. Que atacó la información del castillo de Coral. Lo que yo siempre me he preguntado cuando escucho estas teorías, por ejemplo, con todo respeto, ¿no? De los arqueólogos, por ejemplo, en Perú, donde dicen que era muy fácil y que es muy fácil ensamblar las rocas en algunos templos como el Coricancha y Sacsayhuamán y esos lugares. Lo que yo me pregunto es por qué no lo replican. O sea, si es algo tan simple y tan sencillo, pues bueno, entonces replíquenlo. Y hasta la fecha no ha habido absolutamente nadie en la faz de la Tierra que pueda replicarlo. Y lo que demuestra también que Edward pues no era cualquier persona, ni era ningún tonto, ni tenía conocimientos comunes y corrientes, es que en la actualidad, con todo el conocimiento actual y con esas grúas de esa magnitud, no pudieron reparar la bendita puerta, ¿no? Entonces, dentro de esto que lo atacaban también de manera mediática, porque llegó un punto donde se hizo famoso, ¿no? El sí, castillo. claro, se hizo famoso y además empezó a crecer más porque no solo eso, se dice que empezó a construirlo en 1920. 16 años después decide cambiarlo a un terreno más grande. Me parece que se llama Homestead, algo así. Homestage, Ajá, sí. Homestead, algo así. Y lo decide cambiar. Nadie sabe bien por qué lo quiso cambiar. Hay varias historias. Hay unas que dicen que lo que pasó es que supuestamente donde él vivía, en el primer terreno que compró, el pequeño terreno que tenía, es que Su terrenito. su terrenito que compró,
que llegaron unos ladrones e intentaron buscar un tesoro que según él tenía escondido y entonces que lo lo golpearon la y pasó todo, mal. y que de ahí pues él decidió mejor irse a otro lugar. Hay otras teorías que dicen que no, que lo que pasó es que el vórtice que platicábamos, el vórtice de energía Se movió. energética se movió y entonces por eso decide cambiarlo, o no que se haya movido el vórtice de energía, sino que a lo mejor él hizo mal los cálculos, dicen, Y estaba y para estaba acá. más para allá, entonces ya después decide cambiarse. Y la otra teoría que dice es que simplemente empezó a poblarse muy cercano en los lugares donde él estaba. O sea, él cuando llegó y compró estaba Solitario. solito, empezaron a llegar y construir y él no quería que vieran cómo No, construía no todo quería eso. convivir con la chusma. Exactamente. Y entonces dijo, bueno, pues ahí se ve Chusma y decide irse a este nuevo lugar que ya es un gran terreno. Pero aquí lo padre y todo es que él solamente contrata a una persona, un camionero, para que lleve todos los bloques que él ya había construido a este nuevo lugar. Que en, ¿Cómo lo que en suben al realidad camión? solo le renta el camión. Sí, ¿no? nada más le renta el camión porque le dice al camionero, tú no, lo único que tienes que hacer es llevar esto de aquí a acá. La carga y la descarga no quiero que la veas. Esa va a ser en las noches. Y yo me Yo me encargo. encargo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ese es ya mi bronca. Tú vas a llevar el material de aquí a acá. Entonces deciden llevar todas esas construcciones que él ya tenía. Y en Homestead pues ya construye el castillo que actualmente se puede ir a visitar. Y que ya tiene muchísimas cosas adicionales. De hecho, se hablan de, como lo decíamos, que tiene ay, se me fue el nombre. Bueno, tiene una mesa. Que según La mesa del corazón. La mesa del corazón, que según Ripley es la mesa de Más San grande. Valentín Más grande del mundo. del mundo. También observadores astronómicos. De hecho, hay uno que está perfectamente alineado con la estrella polar. Digo, les los invitamos a que los vean, pero tienen desde cosas como la luna, tienen muchas estructuras con forma de la luna, con Marte, De los planetas. de los planetas, con Saturno. Y algo curioso, como decíamos, es pues que no quería que nadie viera cómo se hacía esta construcción. Sí. Y cuando se invitaba a la gente a que viera, él mostraba unas herramientas sencillas. Eso es importante. Sí, unas herramientas sencillas de construcción con las que yo creo que sí hacía algunas cosas. Y también se dice que eso lo hacía para que mostrara a la gente y la gente no se sacara de onda o no dijera, oye, aquí está pasando algo muy raro. Muy extraño. Muy extraño y como que a lo mejor hasta dijeran es un brujo o no sé, cualquier cosa. O también era inconscientemente una invitación a que la gente se pusiera a pensar Exacto. y a deducir. A sacar sus historias. Porque incluso Claro. había una especie como de polea o algo así Ujú. que hizo de 3 postes de luz. Sí. Que definitivamente no podía haber cargado absolutamente ninguna de esas enormes Claro. piedras. Y incluso por la altura y todo eso, pues no cuadraba, ¿no? Y de hecho, según lo que vi, que todavía está en el castillo, había una especie como de sistema de motor electromagnético, ¿no? Sí, Manual. claro. O sea, que movías El generador, un un generador. eléctrico, sí. Sí, de hecho él decía que era como la tecnología que iba a cambiar el mundo, que era un generador de energía libre para que ya no hiciera falta energía en ningún lado, muy similar a lo que estaba Tesla. proponiendo Tesla. Él, de hecho, se dice que solicitó la patente de eso y lo que se necesitaba es que eso que él había construido se hiciera de forma más grande, se llevara a niveles más escala grandes, mayor. a una escala mayor, y para eso necesitaba la patente y obviamente apoyo económico, pero nunca llegó. Inexplicablemente. Qué raro, Qué ¿verdad? Qué extraño. extraño que nunca se la dieron. Qué raro. Exactamente. Y entonces pues todo esto que estamos platicando pues tiene algo como de misticismo. Se dice que como decíamos él construía solamente de noche y que tenía hasta como poderes mágicos para adivinar si algún vecino estaba por ahí asomándose intentando ver cómo estaba haciendo las cosas, ¿no? Que prácticamente tenía ojos en la espalda, entonces si veía que alguien estaba ahí metido, rápido se daba cuenta, dejaba hacer lo que estaba haciendo e iba y los increpaba y decía, aquí no se puede observar. De hecho, cuando se cambia de lugar, como decíamos, empieza con lo primero que hace es construir murallas muy altas Para que no para puedan que ver. no puedan ver cómo lo está haciendo. Y aparte hay un montón de historias, ¿no? Porque también hay un granjero ahí vecino que jura y perjura y está en algunos libros de anécdotas que veía cómo le cantaba a las piedras Sí. y cómo podía levantarlas como si fueran Globos. como si fueran globos de aire, ajá, pero que como una especie como de mantra o de canto especial las levantaba, ¿no? Sí. Y es que también ahí es en donde entra
el conocimiento que abordaba las propiedades del sonido, que utilizando de cierta forma las frecuencias y el sonido, esto influía directamente en en los campos magnéticos de las piedras y eso ayudaba a contrarrestar el efecto de la gravedad. Que curiosamente, ¿Correcto, Marteleno? Sí. curiosamente años después, pues podemos buscar levitación por sonido, ¿no? Sound levitation, y pues ya existen aparatos que funcionan con ultrasonido y que efectivamente logran levitar pequeñas bolitas, pero es como si pues le diera la razón a esto, que igual nos va a conectar a la Atlántida y a todos estos misterios que son estos famosos instrumentos de cuencos y también de gongs, que supuestamente hay una tecnología o un conocimiento que les permitía hacer que las piedras fueran súper livianas, ¿no? Como si cambiaran el campo gravitatorio, digamos. Sí. Y ese es por ese lado. También curiosa la muerte de Edward, es muy que parece que muere de cáncer, ¿no? Muere de cáncer, sí, en el estómago me parece. Él lo que pasó, bueno, es que ahí lo curioso de todo esto es que era una persona muy solitaria. No se conoce mucho, pues, qué hacía. Se dice que pues, él cenaba solo y que todo el tiempo estaba ahí en el castillo construyendo. Y solamente pues permitía lo que platicábamos, las visitas de vez en cuando ahí de tour, de museo, que ofrecía para la gente. No se sabe mucho de su vida, de hecho yo intenté como encontrar algo que hacía, porque yo decía, bueno, ¿y qué se dedicaba, no? Dentro del ¿De tiempo, ¿a dónde poco sacó el ¿de dónde sacó dinero? el dinero? Ajá. ¿De qué comía? Todo esto, pues realmente todo es un misticismo. Hay, como platicábamos, algunas historias que se hablan de que era masón. Ujú. De hecho, por ahí encontraste Hay una foto con Ajá. un símbolo. Bueno, en realidad no es una Una foto, pintura. Es una pintura. Es una pintura. Y tiene un pin con el símbolo masónico y todo parece marciano, ¿no? Sí, que se ve. Sí, muy- y entonces pues realmente no se sabe qué pasó con él, sino simplemente un día dijo que iba a ir Al hospital y se fue en su bici. dejó una nota por ahí. Ahorita vengo. Ahorita vengo, voy al hospital. Se fue en su bici y 3 días después falleció. Sí, ya no regresó. Ya no regresó, y pues bueno, dejó toda esta historia que sí influyó mucho en los Estados Unidos. De hecho, Ay, Dios mío. ay, Dios Pero mío, por ejemplo, Ah, los están los buscando. están buscando. y ya después cuando la gente entró a la propiedad para investigar un poco más qué es lo que había pasado, encontraron $35,000 que Ah, había sí. guardado de ahorros de quién sabe qué, porque no se sabía en qué trabajaba. Sí. No tenía un empleo como fijo en una oficina o que recibiera un sueldo. De hecho, fue creo que o su alguna hijo. cosa así. Tuvo un Ajá, hijo, ¿no? sí. No, sobrino. Sobrino. Su sobrino. El sobrino es Y el que lo encontró, ¿no? Encontraron esta cantidad de dinero, tampoco dice si era en monedas de 10 centavos, pero resulta que estaba esa cantidad de dinero ahí proveniente de quién sabe Sí, qué. quién sabe de dónde, ¿De supuestamente. Y también encontraron algo que él decía que era la clave y la respuesta Del universo. hasta La unos placa, números, ¿no? por ahí Ajá. una placa, por ahí dejó unos números que él decía que eran la clave del universo, que se dieron cuenta que los últimos números de todo eso que estaban ahí, porque se hicieron muchas investigaciones, Y se intentaron- siguen haciendo. se siguen de qué significaba todo eso, pero se dieron cuenta que los últimos números coinciden con la nacionalización que le dieron El pasaporte. más bien, el pasaporte que le dieron cuando entró a Estados Unidos. Sí. Entonces, pues nadie sabe qué fue ahí o qué pasó con... Porque es el secreto del universo esos números. Exactamente. Y hay un montón de gente que se quiebra la cabeza y tratando de ver si es una serie o una secuencia. O una ubicación. Una ubicación, una coordenada y Sí. no se sabe. Sí, y como lo decíamos, sí influyó mucho en Estados Unidos ese lugar. Tal vez no se habla mucho, no es tan conocido, pero por decir, estaba viendo que Billy Idol escribió Le una hizo su canción rolita, sí. que se llama Dulces 16. Dulces 16. Sweet 16. Sweet 16, que de hecho fue, creo que logró un Grammy con ese disco que Sí. hizo y que habla un poquito de ese amor romántico que existía y que pues nadie sabe bien qué pasó, ¿no? Se puede hablar incluso que hablaba él, sí se refería a ese número 16, pero se habla incluso que hasta a lo mejor hablaba de geometría y otras cosas. O que claves no- numerológicas, ¿no? Sí, exactamente, claves numerológicas que no tenían nada que ver, pero bueno, pues no le quita la parte como romántica que de todos modos Mística, construyó sí. y mística y que de todos modos construyó este castillo para su enamorada, Sus dulces 16. sus dulces 16 años. Sí, y de hecho dejó algunos panfletos, bueno, son libros muy pequeños que dejó Libritos como pequeñitos. libritos pequeños que dejó, donde explica un poquito acerca de cómo él trabajó con todo esto.
y para hacer más o menos, él lo que decía es que utilizaba el magnetismo, Sí. ¿no? Que él decía que había, que todo es un magnetismo, o sea, desde el planeta Tierra es un magneto como tal, y todo tiene sus polos, el polo norte y el polo sur, Negativo, positivo. negativo y positivo, y que todo existe, Todos los todo se objetos, atrae, absolutamente todo. todo se atrae, y por lo tanto todo se puede mover. Y de los panfletos, ¿sabes? Tienes esa información, si la tenemos. Era un librito que era precisamente como leyes del magnetismo, ¿no? Que no me acuerdo del nombre, cómo era. Están raros los nombres, Ajá. también son extraños los nombrecitos. El librito era, a ver si me acuerdo, Magnetic. ¿Tienes ahí el dato, Milenio? La verdad, un segundo, según yo sí. Sí, el libro se llamaba Un libro en cada hogar, era uno. Ajá. El otro era Magnético Actual 1 y 2. Magnético actual. Ajá. Base magnético, mineral, vegetal y vida animal. Esos son los que son chiquitos. Son chiquitos. Que tristemente solamente hay versiones en inglés, ¿no? Sí, solamente hay versiones en inglés, no existe una versión en español. Si logramos conseguirla en español, vamos a subirla como especie de audiolibro aquí en los lo códigos. Traducimos, Sí, traducimos. aquí los códigos del multiverso. Claro. Y pues bueno, a mí me recuerda un poquito esto, digo, es que todo tiene, como que todo se relaciona, ¿no? Porque él decía que incluso había hecho experimentos entre estos polos con algunos minerales y además con, no sé, carne de algún animal, y que él había encontrado que había algo más que unía todos esos puntos como de energía. Y ahí me recuerda mucho como los hilos de luz o todo esto que hemos estado platicando De nosotros. hecho te iba a decir ya como paréntesis que también él mencionaba que podía ver las propiedades magnéticas de los objetos, ¿no? Claro. Que había una especie de luminiscencia sobre los objetos. Sí, y entonces... Sí, inclusive sus dulces 16 pudiera haber sido hasta un contacto extraterrestre que le dio poderes. O sea, son posibilidades infinitas, ¿no? No sabemos. Claro, sí, y maneja muchas cosas interesantes. De hecho, el que tú mencionabas, como... ¿Cómo se llama? Que en la construcción... Monolito. Como que era como trípode. Sí, era los tres una palitos. polea. Era Una polea. polea. Tiene en la parte de arriba una caja negra. Que nadie sabe para qué lo utilizaba, negra, sí, es cierto. Y que habla como de esa tecnología que muchas veces se dice saturniana, ¿no? Y que nadie sabe para qué la utilizaba, pero siempre estaba ahí esa base, esa caja en la negra. parte de arriba, esa caja negra. Entonces, bueno, pues se puede hablar como muchas cosas acerca de este personaje. Realmente, pues todo es un misterio. Se lo llevó a la tumba, dejó un poco en sus escritos. Como un atisbo, ¿no? Un atisbo y se puede decir que incluso hasta está como encriptado, o sea, no es como abierto a todas las personas, que yo creo que sí lo ha de haber hecho así, porque imagínense, si en su vida lo hizo así con la gente que estaba alrededor, solamente les daba unos pequeños atisbos de lo que él estaba haciendo. Imagínense, también a lo mejor lo llevó a los libros, o sea, claro. como a lo mejor como codificados. Como codificados, como porque pues, sí. Obviamente a lo mejor no todo el mundo está preparado para saber acerca de esta información, ¿no? No, pues imagínate a todo el mundo moviendo piedras enormes ahí, en la calle, ¿no? Otra cosa que me saltó hace mucho tiempo, cuando conocí esta información del castillo de Coral. ¿Te acuerdas, Ricardo, cuando platicaste acerca de Berlini? En el Vaticano, y cómo había dejado ciertas pistas a través de la arquitectura. Entonces, no dudo que pudiera ser, ¿no?, que alguien que tenga el acceso a ese lugar y se pusiera a investigar, tal vez las claves no están en los libros, no está en su vida, sino están en el mismo castillo, implícitas en ciertas de hecho, como correlaciones. El mismo castillo, ¿no?, puede ser un mapa de todo lo que él mismo estaba haciendo. Exacto, como dejándolo ahí. Viendo, exacto. Claro. Como la roca esa que emula las de Stonehenge, precisamente, es incluso más alta que las de Stonehenge, y se dice que la unión que existe entre las piedras es exactamente la que hay en la Gran Pirámide. Sí. O sea, está medida de la misma forma y embona de la misma forma. Claro. Y de hecho, Edward, cuando le preguntaban, él decía que él había descubierto los secretos de la Gran Pirámide y los secretos de cómo construir todo esto, ¿no? Sí, de hecho, digo, se los voy a leer así, más o menos como él lo decía. Decía que él descubrió los secretos de los antiguos. Decía que podía ver las gotas de luz sobre los objetos. Esto probaba que que en la naturaleza existía el magnetismo en todos lados, o sea, era un magnetismo total. Sí, no solamente que fueran los metales, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a pensar que lo que es magnético es metálico, nada más. Exacto. Y esto aplica más bien A todo.
De hecho decía que todo lo que existe tiene su polo magnético y es atraído o repelido por otro cuerpo, por lo que todo se puede poner en movimiento. Jesus. Entonces, Está bueno. pues sí, ahí decía como absolutamente todo, cómo se puede mover y todo, cómo se puede utilizar. Incluso después está, no me acuerdo, tiene un nombre famoso, pues, una investigadora que también descubrió de lo de las cadenas de ADN, Sí. los polos, ¿no? Pero tienen un nombre famosón, más que ahorita no recuerdo bien el nombre. De las hélices, ¿no? Del ADN. Sí, de las hélices Sí, yo de la tampoco me espiral acuerdo ahorita, del pero ADN, pero Que vienen los diagramas también que Ajá. dejó Edward, en ¿no? donde se ve exactamente cómo se corresponden los polos y cómo se crea el principio de atracción de los polos. claro. Ahora, una buena pregunta que ya hace rato la habíamos presentado, pero sería bueno debatirla. ¿Ustedes creen que Tesla haya tenido contacto con Con Yo digo Edward. que Edward? sí, yo digo que en algún momento a lo mejor intercambiaron alguna comunicación de algún tipo, ¿no? Sí, va, yo O también. telefónica, o a lo mejor un día se vieron y, pues mira, fíjate que ahí Yo tengo quiero mi hacer una generador torre de eléctrico. Oracle, ya no sé. Ahora, de manera muy personal, que les digo que cada quien saque sus conclusiones, pues sí creemos que Edward dejó ahí ese conocimiento, pero también creemos que no lo hizo simplemente por una cuestión romántica toda tierna y bonita, sino que realmente sí lo hizo como una manera de dejar un legado a la humanidad. No creemos que todo ese esfuerzo lo haya hecho simplemente para que una mujer regresara a su vida y se casara con ella. Creemos que toda esta historia a lo largo del tiempo ha sido manipulada, la han tratado de atacar por todos los frentes, Como la mayoría de los grandes misterios. como le ve a los grandes misterios, y creemos también que el sincretismo que manejó Edward no lo hizo para llamar la atención, no lo hizo por nada de eso, sino para protegerse de ciertos grupos o intereses que no quieren que este tipo de información sea revelada, y que no quiere decir que esa información ya esté revelada, o sea, es probable que ni siquiera esté revelada aún. Creemos eso personalmente, pero cada quien pues saque sus conclusiones, porque al final pues todo es válido, ¿no? Claro. Y lo más importante es eso, que cada uno saque su propia conclusión Sí. al respecto. Pues es que es como el Taj Mahal. O sea, tú te puedes quedar en la historia de que pues, es parte romántica, que la construyó para su esposa y todo, pero pues no puedes negar que detrás de eso hay toda una gran construcción y que se utilizaron matemáticas y que, bueno, Los muchísimas materiales, cosas, los y ya haremos un materiales. La especial. orientación del Exactamente. palacio, todo. Entonces, pues tú decides hacia dónde quieres enfocar, o sea, lo que te gusta, y todo es válido, ¿no? Como decimos, o sea, de todos modos, pues si no quieres quitar la parte romántica, pues está bien, o sea, Exacto, no pasa no nada. pasa nada. ¿Algo más que quiere agregar, mi querido Lenin? Pues yo creo que hablar de estos temas, pues sí, como que habla de una conexión que existió, ¿no? Una conexión que existe independientemente de... Yo lo que pienso es que independientemente de si se conoció con Tesla, pues como que ese tema estaba manejado con ciertos científicos que fueron olvidados y que se dejaron se hicieron hacia un lado. Y que creo que es importante como recordarlos porque ellos traían algo muy interesante que es la energía libre, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a aquellos científicos, que no está mal, pero bueno, nos hablaron muchas veces que la energía se va produciendo, pero que se va friccionando y que por lo tanto se detiene. Sí, o la famosa ley de la termodinámica. Exacto. Y es que pues no puede haber un aumento de energía de la nada, porque destruirías el equilibrio del universo, ¿no? Exactamente, que no existe la energía constante, o sea, sí tiene que haber como una fricción que la vaya deteniendo, pero ellos hablaban de que no, que puede existir una energía y existen aparatos de energía constante que podrían funcionar para que tuviéramos energía libre y gratuita. Que todo eso se fue olvidando, se fue dejando atrás, pero es un legado que dejaron todos ellos y que coincidieron algunos en la misma época. Sí. Pero llevamos 120 años pagando luz. Nada más. Nada más ni nada menos. ¿Usted, mi querido Richard, quiere agregar? Pues también concuerdo mucho con lo que dice Master Lenin. Yo creo que es bien bonito. Digo, como dice Iván también, cada quien puede ver allí en estas maravillas simplemente piedras o magia, o un gran conocimiento, un conocimiento ancestral, un conocimiento auténtico y verdadero, porque basta simplemente con verlo, es evidente a nuestros ojos que
hacer una proeza de esa naturaleza, más tratándose de una sola persona, Y chaparrito. o tratándose Flaquito. de 100,000, como en el caso de las Sí. pirámides de Egipto, Sí, también lo era, también fue una proeza magnífica, no por nada son maravillas del mundo. de la creación humana. Entonces, pues igual que cada quien escoja de qué manera enfocar su visión, pero si la enfocan del lado mágico, pues qué padre, qué bien. Exacto. Y de este lado, pues decirles que ya casi esperemos muy pronto, todavía no podemos decir fecha, pero muy pronto va a venir un documental muy bueno, ¿no? Que no les podemos decir más, pero va a estar muy bueno y que estamos armando, ¿no? Ujú. Y pues bueno, de mi parte es todo, les mando un abrazo muy grande, los que les quiero muchísimo, se despide su amigo Iván Donaldson Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenny Alejandro de Camino a la Gnosis. y ahí se ven en el espejo. ¿Y qué más? Que viva el amor. Nos vemos.